a las mujeres de alternativas y que esa información incluya una ecografía. Derecho a Vivir, sobre todo, pide que se elimine el supuesto de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, porque piensan que será un coladero. Vamos a seguir movilizados durante los próximos meses, todavía más que hasta ahora, hasta conseguir que Mariano Rajoy tome la decisión de mejorar sustancialmente el proyecto, de evitar el coladero, fundamentalmente de riesgo para la salud psíquica de la madre. 2 años llevan estos grupos pidiendo al gobierno Rajoy que cumpliera su promesa electoral y a los 2 años exactamente ha llegado la reforma. El 21 de diciembre de 2011 se producía esta imagen. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, juraba su cargo ante el rey. Al día siguiente juraron los ministros y el día 23 de diciembre se celebró el primer consejo. Desde entonces no ha habido cambios en el Ejecutivo Popular. De hecho, Mariano Rajoy ha expresado su deseo de continuar con su mismo equipo hasta el final de la legislatura. Y entre las herencias, en su día calificadas de endiabladas por el Partido Popular, recibidas del anterior gobierno, la del déficit tarifario de 26.000 millones de euros que heredó Rajoy de Zapatero. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que anula a todos los efectos la última subasta eléctrica del jueves pasado, con la que las grandes empresas pretendían subir un 11% en enero el recibo de la luz. Se basa en la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia que alega circunstancias atípicas en esa subasta. Pero las eléctricas lo niegan y dicen que fue una subasta similar a todas las anteriores. Es el último capítulo del pulso que mantienen las 5 grandes eléctricas desde hace meses con el actual gobierno a cuenta del déficit tarifario heredado, que les ha llevado a recurrir incluso ante el Tribunal Supremo decisiones del Ejecutivo. Pulso que ha derivado en una altísima tensión durante este mismo mes de diciembre, desde que el ministro Montoro tumbara en el Senado 3 partidas presupuestarias de 3.600 millones previstas para la reforma del sector eléctrico ideada por el ministro Soria, y que son ahora los 3.600 millones de euros acumulados de déficit tarifario de este año. Los presidentes de las 5 grandes eléctricas pidieron reunirse con Montoro y lo hicieron el día 4, dejando al margen al ministro Soria. El gobierno les trasladó que estaba dispuesto a sacar de sus balances esos 3.600 millones de euros y convertirlos en deuda pública con 2 condiciones: que las eléctricas retiraran los recursos presentados en los tribunales y que renunciaran también a la fortísima subida del recibo de la luz que ya pretendían y que ya en aquella reunión al parecer adelantaron al Ejecutivo, que estaría en torno al 11-12%, amenaza que cumplieron en la subasta anulada por el gobierno esta semana. Pulso a cuenta de quien paga el famoso y multimillonario déficit tarifario heredado del gobierno anterior, que el gobierno de Aznar dejó en 0 en 2004, para que el de Zapatero lo llevara a 26.000 millones en apenas 7 años por el exponencial incremento de las primas a las renovables, con un dinero que no era una inversión real en un sector en el que podríamos ser punteros de haber sido realmente inversión, por ejemplo, en I+D+I, y no una mera subvención, que es al final lo que fue. Pero más allá de todo ello, hemos querido preguntarnos si el sector eléctrico es un sector verdaderamente liberalizado o si su liberalización fue tan ficticia como lo fue en su momento la de la telefonía, ahora ya completada, o la de los carburantes, que siembra dudas. Sectores que más parecen oligopolios, según algunos expertos, donde la competencia real que llevaría a la reducción de precios no existe. Año 97. En la primera legislatura de Aznar se aprueba la ley que sienta las bases del sistema eléctrico actual. En ella, el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, introduce una regla: la factura eléctrica no podrá subir más que el IPC. ¿Qué ocurre? En los años sucesivos el déficit de tarifa se mantiene estable, pero llega al poder José Luis Rodríguez Zapatero y este índice se dispara. Son los años de primas a sectores como el solar o fotovoltaico, una apuesta cara que lleva el déficit a los 26.000 millones de euros a finales de 2012. Hace unas horas, la patronal de las eléctricas se desmarcaba de esa parte de la factura en la que pagamos eso. Que no tiene nada que ver la parte del déficit de tarifa, la parte regulada, etcétera, con lo que haya pasado una subasta, que es el mercado libre.
Pero Competencia anulaba esa subasta al apreciar anomalías, porque al margen del déficit, ¿cómo fijan las eléctricas los precios? Lo tienen claro desde el Observatorio Crítico de la Energía. Entre los 5 son capaces de ponerse de acuerdo y de forzar unos precios que suben artificialmente. Y es algo que debería cambiarse urgentemente para evitar este tipo de subida desorbitada de los precios. ¿Funcionan en la práctica como un oligopolio las 5 grandes eléctricas? La patronal lo niega. Es absolutamente incierto. Y pasa al ataque. ¿Qué pasa en el mercado de las telecomunicaciones? ¿Cuántas hay? 4. ¿Qué pasa en el mercado del transporte aéreo? ¿Cuántas hay? ¿Qué pasa con las compañías constructoras que se han metido, con toda la razón, en el sistema eléctrico? Pero en lo que atañe a las eléctricas opinan desde este observatorio. Nos ponen en jaque siempre que quieren. Porque según ellos, ¿cómo pactan el total? Hincha los precios, es decir, estamos pagando toda la electricidad producida al precio de la más cara que se produce en cada momento. Esto explicaría Cómo compañías a las que se les puede deber tanto dinero, además, obtienen tan enormes beneficios. ¿Y ahora qué? Interrogados por una solución al embrollo eléctrico, ¿qué propone la patronal? La liberalización a corto plazo puede ser, no sé cómo explicarlo, puede dar miedo, pero a medio plazo todo sector que se ha liberalizado en una economía de libre mercado como esta ha tendido a que haya más competencia y a que se reduzcan los precios. Otras voces piden al Ejecutivo exactamente lo contrario. Volver a un sistema planificado dominado por el Gobierno, volver a los sistemas que teníamos en los años 80 y 90. Y el Gobierno podía fijar unos precios y decidir si quería o no asumir un déficit. ¿Y qué hará el Gobierno? De momento, paralizada la subida del 11%, estudia un mecanismo alternativo a la subasta para fijar los precios. Tiene que estar listo antes del 31 de diciembre. Entonces sabremos cuánto pagaremos finalmente de luz este 1 de enero. Pues temblando precisamente por el recibo de la luz de enero, comienzan los españoles sus vacaciones de Navidad. Raquel, ya hemos visto las carreteras de Madrid, ¿cómo están las del resto de España? Hay retenciones en Valencia por accidentes, en la A3 en Quart de Poblet y en la CV35 en Paterna. Retenciones también en algunos peajes del País Vasco. Es el caso de Álava en la AP1 en Echavarri y en Guipúzcoa en la AP8 en Irún. La cifra oficial de fallecidos hasta las 12 de esta madrugada es una persona en Pontevedra, pero a esa cifra hay que sumar al menos otros 2 muertos en un accidente de tráfico en Formentera. Se trata de 2 jóvenes que perdieron el control de su vehículo y se estrellaron contra una farola. Pues atención a todos aquellos que aprovechan estas fechas para hacer sus compras por Internet. La policía ha elaborado un catálogo con 10 recomendaciones para evitar cualquier estafa en la red. Los ciberdelincuentes aprovechan la Navidad para hacer su agosto. Lo más importante, asegura la policía, es utilizar el sentido común. Cerca de 11 millones de españoles realizan ya sus compras por Internet. Y los videojuegos, sin duda, son uno de los regalos estrella de las Navidades. 2 empresas madrileñas lanzan al mercado un videojuego hecho por psicólogos que ayuda a superar miedos e inseguridades a los niños y también a los padres, porque les facilita estrategias útiles en educación. La noche. Sí, se piensa miedo de que nosotros desaparezcamos y cosas un poco tremendas. También es habitual que algunos niños tengan miedo a ir a la consulta del médico y frecuentes las rabietas que en muchos casos los padres no saben cómo atajar. Ellos nos proponen un videojuego hecho por psicólogos madrileños. Edredón necesita descansar, pero busca distracciones para estar acompañado. Ayúdale a dormir lanzando su saquito sobre retretes voladores, vasos de agua o globos de fiesta. Y así es como se anima al niño a empezar un poco a controlar esa parte del pensamiento y a ponerse en el lugar del personaje. Culito Rana vive en su charca, pero no se atreve a salir de ella. Tiene miedo a hacerse daño. Tendrás que ayudarle a descubrir nuevos lugares pulsando con rapidez sobre nenúfares, troncos o tortugas. Pero date prisa o se hundirán. Es él el que va a controlar y va a ayudar con su misma inseguridad a un personaje que lo está teniendo. Edredón, colchón, culito de rana y gamberro, mitad gamba, mitad perro. Desde 2011 han estado ayudando a los niños y a los papás a superar miedos, a superar incertidumbres. Lo van a seguir haciendo, pero ahora en la era de la tecnología lo harán a través de la pantalla.
Entonces uno es más tipo de carreras, otro es más tipo de ir superando obstáculos y otro más de aventura y cada uno o de disparar. Entonces claro, así cada uno pues es un juego totalmente diferente pero muchos en uno. De momento es un videojuego para dispositivos Apple, pronto llegará también a los Android. Hay versión gratuita más breve y otra de pago, 2,69 euros. Y ojo, también está pensado para ellos, para padres y profesionales de la educación. Es que mi hijo, por ejemplo, tenía una rabieta en un supermercado. ¿Cómo reacciono yo ante esta situación? Pues aparece un consejo de por qué surgen este tipo de inseguridades. Dice, vale, pues ahora dentro de esta parte, con Gamberro, con el juego de Gamberro en el videojuego, nos puede ayudar a enseñar al niño autocontrol, autonomía. Gira tu móvil o tablet y corre por las calles esquivando charcas, gatos y señoras, y consigue llegar a tiempo antes de que se le enfríe la comida y que no le regañen. Divertido y didáctico, en él han trabajado jóvenes emprendedores madrileños durante un año para que lo que veamos en las caras de unos y de otros sea esto, una sonrisa. Pues para padres e hijos, cultura por las calles para que aprendan a disfrutar del arte. El Barrio de las Letras da la bienvenida al invierno con un día entero de arte gratis para todos. Son más de 30 actividades durante todo el día. Marta Liceras. Sí, buenas tardes. El Barrio de las Letras, que en su día tuvo vecinos tan ilustres como Góngora o Cervantes, celebra la llegada del invierno con Estación 21, un recorrido artístico y cultural por todo el barrio en el que van a poder encontrar durante todo el día más de una treintena de actividades como teatro, danza, performance y hasta un taller de galletas como este en el que nos encontramos ahora para niños y para familias. Hay que recordar que estas actividades duran 21 minutos porque según los expertos está demostrado que las personas tenemos ese tiempo máximo de concentración y que luego nos despistamos. Estamos con las organizadoras del evento. Es todo gratuito porque una de las razones de celebrar este evento es para que todo el mundo pueda acercarse al arte y a las diversas actividades culturales. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en una de las actividades familiares, pero no es la única que va a haber hoy en el Barrio de las Letras. No, Estación 21 es un evento donde conformarán todas las artes que puedan haber y mezclas de ellas. Habrá música, jazz, habrá teatro para niños, para adultos, videoarte, nuevos formatos que estamos haciendo también mezclando danza con videoarte, pilates in love y todo esto en sitios no convencionales, que eso es lo fuerte de nuestro proyecto, que son en sitios como en una óptica, sí, en el hotel Roommate, en un jardín, en el vivero, en el Jardín del Ángel. Sí, en unas cuevas que son las bodegas de los secretos, en unas cuevas antiguas que hay aquí en el Barrio de las Letras, y todo esto para acercar a la gente al arte, para que se den cuenta que el arte está en todas partes y cada día de nuestras vidas. Muchas gracias. Todo esto ya lo han oído, gratuito. Hasta las 10 de la noche el Barrio de las Letras les espera para celebrar la llegada del invierno. El Papa Francisco ha recibido esta mañana la Curia Romana para la tradicional felicitación navideña. Es la primera Navidad de Francisco en el Vaticano, del nuevo Papa que está revolucionando la propia Curia, que así le aplaudía. Hasta 50 minutos ha dedicado a saludar cariñosamente uno a uno a los miembros del gobierno de la Iglesia Católica, una recepción en la que también ha aprovechado para felicitar la Navidad a los periodistas que cubren, acreditados ante el Vaticano en estos días de grandes celebraciones. El Papa de nuevo recuerda a los que menos tienen, pide que nos acordemos de los más desheredados de la tierra. Ustedes saben que con el alimento que se tira se puede dar de comer a toda la gente hambrienta del mundo. El mensaje del Papa Francisco. Los misioneros pasarán las Navidades combatiendo precisamente el hambre en los lugares más desheredados del planeta, donde no llegan ni las ONGs. Es el testimonio de su misión. Antonio acaba de llegar de Sierra Leona. He compartido con 11 compañeros más en Sierra Leona un verano. Nuestras vacaciones las dedicamos a irnos allí y la verdad es que la experiencia ha sido inolvidable. Allí pues repartíamos medicinas, hacíamos curas, descubrir a esas personas en concreto y poder compartir con ellos no solamente su experiencia, sino también saber que han estado en peligro de vida en algunos de ellos, pues
a mí personalmente me ha gustado mucho. Me ha marcado y seguro que repetiré. La misión es algo atractivo y es algo que llama la atención incluso a los que no creen. Les preguntábamos a las hermanas de la caridad con las que habíamos compartido todos estos días, les preguntábamos qué era lo mejor que podíamos hacer por ellas. Entonces decía, lo más importante es que sepáis transmitir lo que habéis visto. La gente que da dinero, sábanas, comida, alimentos, pero sea lo que sea, llega. No solamente llega, sino que es útil. Pero ya no solo es que sea útil, es que si no llega y no es útil, no es necesario, hay personas literalmente que no pueden subsistir al fin y al cabo con lo poco que tienen aquí, ¿no? Más cosas. Hoy se cumplen 25 años del brutal atentado de Lockerbie. 2 ceremonias en Lockerbie y en Londres van a recordar a las víctimas de la catástrofe. El avión de Pan American que explotó en pleno vuelo sobre la localidad escocesa. Estados Unidos también va a recordar a sus 189 víctimas en el cementerio de Arlington, cerca de Washington. Un día como hoy, hace 25 años, el vuelo de la compañía Pan Am 103 hacía explosión en la ciudad escocesa de Lockerbie, 38 minutos después de haber hecho escala en Londres. En el atentado morían los 259 ocupantes y 11 habitantes del pueblo escocés. Había personas de 21 nacionalidades. 400 gramos de explosivo plástico escondido en una radio fueron los causantes de la tragedia. La investigación policial duró 3 años. Los agentes llegaron a la conclusión de que tras la bomba estaban los servicios secretos libios. En aquel entonces, en 1988, Libia estaba gobernada por Muammar Gaddafi, un presidente acusado de promover atentados contra intereses occidentales. Esta beligerancia había llevado a los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a bombardear Trípoli y Bengasi en 1986. Durante el juicio, el único condenado fue Al-Megrahi, un agente secreto libio. El tribunal le sentenció a 27 años de prisión. Al-Megrahi salió de la cárcel en 2009 por motivos humanitarios. A su llegada a Trípoli fue recibido por el hijo de Gaddafi como un héroe nacional. Falleció en Trípoli el año pasado víctima de un cáncer de próstata. Libia asumió la responsabilidad subsidiaria de los atentados. Se comprometió a pagar 2.700 millones de dólares en concepto de indemnización. Bueno, pues estamos terminando, pero antes queremos volver a la Puerta del Sol, porque ya han visto antes cómo estaban las colas ante las administraciones de loterías, aunque ahora al final poniendo el foco en otra historia, en aquellos que también, de una forma muy sacrificada, atienden también hoy, llueva, haga frío o no, a los más rezagados, y nos imaginamos que el panorama sigue siendo en Sol el mismo, José Antonio, que hace un rato. Bueno, la verdad es que aquí en la Puerta del Sol, conforme pasan las horas, las colas, en lugar de decrecer frente a las administraciones de lotería, pues van a más. Todo el mundo intenta coger un pellizquito de suerte en un día como hoy, en vísperas del sorteo de Navidad. Y para aquellos que no quieran hacer cola, hasta 2 horas y media y 3 frente a una administración tan carismática como la de Doña Manolita, pues están las loteras de la Puerta del Sol, que por 2 euritos el décimo te dan el mismo que te vende Doña Manolita. Por cierto, para ellas hoy es un día pues bastante controvertido. Por un lado, ganan bastante porque venden mucho, pero por otro lado es muy peligroso porque toda la lotería que hoy no vendan se la tendrán que quedar. Esperemos que la vendan toda y si no, para eso van a estar hasta las tantas de la madrugada, hasta que les quede un solo décimo. La 400.000 euros. El gordito que está aquí en esta mesa, vamos. Que tengo la suerte de Navidad, los de Manolita. El gordo. El gordo para Navidad, el premio. Que llevamos el premio para Navidad. ¿Se imaginan la Puerta del Sol sin loteros y loteras, sin sus tenderetes, sin su gracia, sin esa cantinela tan antigua como la propia lotería? Le faltaría magia, la magia, el duende de gente como Lola, que lleva 45 años vendiendo lotería de Navidad y no piensa jubilarse. ¿Y por qué? Porque le hace feliz. Me encanta, me quita de la venta de la lotería y me pasa algo. Es maravilla para mí la lotería. Pero es duro. Es duro de pelar, pero estoy acostumbrada a ella.
Y entonces cuando vienen Navidades me da vida. A cambio de un pellizquito, 2 euros, un 10% de lo que cuesta un décimo. Y así, pellizquito a pellizquito, Lola ha criado a sus 6 hijos y les ha transmitido su pasión. Vamos, que este oficio se hereda. Herencia de mi suegra. Cuando me casé ya me encalomó el sitio. Sí, ya estaba embarazada de mi hija el primer año que me puse y ya digo, 19 años. Y esa hija, Alejandra, es ahora su compañera de trabajo y de penurias, porque ser lotera es muy duro. Estos días que llueve o hace frío se pasa fatal. Si te mojan los números, te mojas tú y al final terminas con la ropa empapada y a las tantas de la noche pasando mucho frío. Comes de pie y pasas de todo el día aquí. Se sufre mucho. Pero bueno, ya te acostumbras todos los años que llevamos y ya lo vas sobrellevando. En lo que estoy vendiendo y dando el premio, me quito cosas de la cabeza en casa. ¿Y es feliz? Soy feliz vendiendo. Aunque otros no lo llevan tan bien, como Consuelo, que lo hace por pura necesidad. Por necesidad, porque mi marido trabajaba, pero hace 2 años ya dejó de trabajar y aquí estoy. ¿Cuánto sacas? Depende de lo que venda, depende de cómo venda, sí voy sacando. 600 euros, pero es que te tiras para sacar 600 euros un mes, mes y medio, depende de lo que vayas vendiendo. ¿Es duro? Demasiado. Vienes a las 10 de la mañana y te vas a las 10 de la noche. Vocea tu lotería y a través de tu lotería, Manolita, para que la gente pique. Si no, no pica. Claro. Vocea la de Manolita, luego le metes la tuya y ya está, Manolita que venda la suya. No hay más. Ya le estoy diciendo que se espabile, que el año que viene tiene que saber como yo. Lola alecciona a su nieto. La clave, un poco de picardía y un mucho de simpatía. ¡El gordo de Navidad! El gordito lo llevo aquí. ¡El premio de Navidad! Que está aquí! ¡Queda 5 veces el gordo! ¡El premio grande! Pues son sonidos que forman parte de nuestra vida, aunque su vida, la de todos ellos, la de Lola, ha sido y es, ya ven, la lotería. Suerte a todos. Volvemos con más telenoticias a las 8:30. Y ahora en Hora Deportiva, José María, empezáis por el Atlético, ¿no? Empezamos por el gordo, sí, porque el Atlético quiere el gordo, que es el liderato de Primera División. Para ello, juega esta tarde frente al Levante a partir de las 8 de la tarde. Les contaremos en Hora Deportiva la última hora del equipo rojiblanco. Duda Diego Costa. Se espera lleno absoluto en el Calderón. También les contaremos la última hora de ese Valencia-Real Madrid. Gareth Bale es baja en el equipo blanco y Di María será titular. Y también la última hora del Getafe-Barça. Viene sin Xavi, Messi ni Neymar el equipo azulgrana. Todo enseguida en Hora Deportiva. Hasta ahora.